Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al canal del Congreso de la República. Soy Rocío Martínez y estaré con ustedes desde la mesa de conducción. Y de inmediato vamos a pasar a transmitir en vivo y en directo desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde sesiona la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que tiene... Se ve el congresista Pariona, que está hablando por teléfono. Bueno, lo veremos más adelante. Quería poner a votación la invitación al señor Ministro de Economía. Bien, votaremos otros puntos en el momento en que tengamos quórum. Mientras tanto, pasamos al segundo punto de la agenda, exposición sobre los alcances y la problemática de los decretos legislativos 1132 y 1133. Para esto se ha invitado a los señores Vicealmirante Marina de Guerra del Perú, Francisco Bainten B., presidente de la Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Vamos a rogar que se vayan acercando y luego pasaremos a votar Bueno, hacemos una interrupción. Los señores congresistas han venido solicitando la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas para tratar fundamentalmente los temas de pensiones y sueldos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¿Podríamos invitarlo a él solamente o lo invitamos con la presencia de los ministros de Defensa y del Interior? Defensa y Interior, pero la condición sine qua non es que venga el Ministro de Economía, porque el tema se va a tratar. Los que estén a favor de la invitación de los señores del Ministro de Economía, Defensa e Interior, sirvan a expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, abstenciones, por unanimidad, vamos a pedir a la asesoría de la comisión que se busque la fecha y hora adecuadas para que puedan venir los tres ministros. Solicito también mi pedido para que se informe sobre la adquisición de estas embarcaciones que busca hacer la Marina de Guerra del Perú, para que el Ministro de Defensa informe sobre la compra que se pretende y los antecedentes registrados en Honduras con la misma compañía. Los que estén a favor, por favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. ¿Es pedir información? Los que estén en contra, por unanimidad. Seguimos invitando entonces a los señores Almirante Marina de Guerra del Perú, José Nicanor González Quijano, asesor de la ADOGEN, Vicealmirante Marina de Guerra del Perú, Jorge Montoya Manrique, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Contraalmirante Marina de Guerra del Perú, Fernando Palomino Milla, asesor en temas de la Caja de Pensiones Militar Policial, General PNP Carlos Llanos Oliveros, presidente de ADOGEN, PNP, Coronel Fuerza Aérea Perú, Alberto Vigil Meset, presidente de Ascorefa, Vicealmirante Marina de Guerra del Perú, Gustavo Barragán, señora Vicky Muñoz Nájar, representante de las ayudas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pasamos a un breve cuarto intermedio para que puedan tomar asiento nuestros invitados. Finalmente, concedemos la palabra al General Policía Nacional del Perú, Carlos Llanos Oliveros, presidente de ADOGEN PNP. Señor presidente, distinguidos congresistas, ante todo mi más profundo agradecimiento porque es una de las pocas veces que han tenido la generosidad de recibirnos las autoridades de nuestro gobierno. Yo voy a tocar algunos puntos que en realidad son distintos pero complementarios a lo que se ha tratado en esta mesa. ¿Qué cosa constituye la política general del Estado? Todo Estado tiene dos tipos de política, el de seguridad y el de bienestar, para buscar el bienestar general que todos deseamos. Pero los países en este mundo tienen su política nacional. Esta política nacional, que es determinada por nuestros presidentes, nuestros mandatarios, son planteadas desde cuando son ellos candidatos. Y de ahí donde se va decidiendo los votos si uno cree conveniente ese tipo de políticas. Y entonces, en el caso de nosotros, fue planteada la política de inclusión social. Me parece que fue una concepción sumamente inteligente, siempre y cuando fuera para todos. Se escucharon a todas las tribus de la Amazonía, se escucharon a muchas congregaciones, como el de Construcción Civil y todos ellos, pero lamentablemente no se escucharon las voces de la Fuerza Armada ni la Policía Nacional en relación a la realidad en que estamos atravesando. Tratamos de buscar cuáles eran
o de dónde procedían a esta situación. Pero nos pudimos haber visto en ese momento de que el secretismo era lo que reinaba en el trabajo que ellos estaban haciendo. Todo era en secreto. Pero nosotros ya teníamos un recurso de amparo presentado a un proyecto presentado por el señor Alan García Pérez en su gobierno. Entonces, este es el expediente completo que nosotros presentamos ante el Poder Judicial y pudimos neutralizar, en realidad, todo lo que se había concebido en relación a ese proyecto de remuneraciones y pensiones. Pero como la situación seguía en esa misma condición, las ADOGEN de la Fuerza Armada y la Policía Nacional formamos una comisión constituida por distinguidos oficiales generales, pero que tenían todos formación universitaria. Inclusive hay catedráticos de la Universidad Católica en este momento, habían exministros, pero todos con formación universitaria. Este conglomerado de señores oficiales generales hicimos un proyecto de ley. Este proyecto de ley, en vista de este secretismo, lo presentamos ante todas las autoridades del gobierno, incluyendo el señor presidente de la República. Y aquí está el proyecto íntegro, que en realidad con el cargo inclusive que está en este documento. Vino al Congreso y entonces en el Congreso tuvimos la oportunidad de cursarle a cada uno de los señores congresistas y a todas las comisiones recibieron este mismo documento. Este documento en el futuro llegó a ser proyecto de ley. Este proyecto de ley que no fue utilizado cuando vino el proyecto de ley por la delegación de funciones que había recibido el Ejecutivo, como era no solamente lo deseable, sino era la obligatoriedad que se tenía en el Congreso de poder comparar con otras ideas, otro tipo de planteamientos, más aún que en realidad había que observar que metodológicamente esa es la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque estaban las personas que conocíamos ambos lados de la ribera. Sabíamos técnicamente, pero sabíamos el manejo y sabíamos la realidad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero en el otro lado en que trabajaron en secreto, nuestros técnicos no pensaron lo mismo. Y en ese contexto es que pedimos al señor Presidente de la República que tengamos una reunión conjunta entre sus técnicos del Ministerio de Economía y nuestra comisión, de tal modo que discutamos punto por punto, porque no hubiera salido tan mal si no hubiera sido así. Bueno, nosotros tuvimos muy mala suerte en ese sentido, porque nadie nos escuchó estos documentos que fue a todas partes. Entonces tomamos una serie de medidas, hicimos comunicados públicos, hicimos manifestaciones en las cuales teníamos 52 cuadras llenas de personal pidiendo que se nos escuche, así de simple. Entonces, frente a todas esas medidas tomadas, los únicos que nos recibieron fue los de la Defensoría del Pueblo, a quien le llevamos esta documentación más o menos en 400 páginas, donde sustentábamos que nosotros no estábamos en la inclusión social. Esta situación que tampoco fue escuchada realmente por los ministerios a quienes concurrimos en vista de que daba la sensación que era muy divergente con lo que el planteamiento que había hecho el Ministerio de Economía. Pero ¿cuál era la génesis de ese planteamiento, o sea, de las dos leyes que estamos discutiendo en este momento? La génesis estaba constituida porque, en realidad, la ley de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, conforme dice el informe de IDL, está hecho a medida, donde caben todo tipo de teorías económicas, todo tipo de medidas están perfectamente, caben en ese tipo de delegación de funciones, lo cual a nosotros nos llamó poderosamente la atención, porque al leer ese documento nosotros preveíamos que no iba a salir un dispositivo que en realidad respondiera a nuestras expectativas y a los esfuerzos que estábamos haciendo, no solamente con documentos, concurrencia a los jueces, concurrencia a las autoridades, sino en las calles. Nosotros hemos venido acá al Congreso, inclusive una delegación,
a conversar sobre estos problemas, fuera de que nosotros tenemos acá inclusive una carta donde enviamos al señor Bengolea toda nuestra documentación, donde fundamentamos las razones por las cuales eran anticonstitucionales. Toda esa documentación que se había generado realmente sin la participación de las personas que intervenimos en el problema y somos interesados en el problema. Entonces nos habíamos olvidado del método, no había método de trabajo. Y entonces ahora nosotros que estamos en esta situación hemos venido muy gustosos a poder indicar algunas cosas que en realidad son complementarias a todas las cosas tan inteligentes que han dicho mis compañeros que están presentes en este momento. En realidad esto es la parte que complementa dentro del campo político y dentro del campo psicosocial, porque cuando hace 2 o 3 días que han venido sustentando este mismo problema los señores ministros que he mencionado, nosotros pensamos que en realidad no había el deseo de ser no favorable a nosotros, no, ser justos nada más. Entonces esa es la situación que nosotros planteamos. Planteamos ser justos, no venimos a pedir nada, solamente que sean justos con nosotros, porque solamente un ejemplo va a ser rápidamente captado. Bolivia no tiene mar, sin embargo un almirante gana $6.000. $6.000. Y nuestros funcionarios del Estado, nosotros ganamos posiblemente como una secretaria. Nosotros ganamos menos que un juez de paz que tiene 24 años. Es decir, el teniente general gana menos que un juez de paz que tiene 24 años y no tiene las exigencias que tiene la vida. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Independiente a que hemos planteado el hecho de la política perniciosa que se tiene con el alquiler de la autoridad. En este momento se está alquilando no un policía, se está alquilando una autoridad. Si se alquila la autoridad en el país, que no es ni en Biafra, ni en Ungades, ni mucho menos, sino en el Perú. Entonces, cuando uno alquila la autoridad de un policía, ¿por qué no alquilar la autoridad de un juez? ¿Por qué no alquilar la del fiscal? Que dentro de la concepción perniciosa que le digo, es igual. Porque no creo que el policía tenga la suficiente moral de poder llevar un pan a su casa cuando ha estado cuidando una casa del mal vivir. ¿Por qué? Porque hay que alquilar el policía. Nosotros mismos en este momento, por ejemplo, ¿en qué situación nos encontramos en relación a las municipalidades? La municipalidad entre Lima y Callao, el año 10-11, ha gastado 10.300 millones en compra de helicópteros, ha hecho una escuela de serenazgos, todo eso. Entonces, como no se ha distribuido adecuadamente quiénes van a ser responsables de determinados tipos de actividad, como digo, de nuevo seguimos persistiendo en que no hay metodología de trabajo y el sistema se está requebrajando, porque ahora uno ya no sabe qué cosa es el serenazgo, qué diferencia hay con el policía, o estamos frente, ¿no?, al principio del fin. Ahora nos llaman Policía Nacional, mañana nos llamaremos serenos, y de repente vamos a ser serenos como en la época de la colonia, solamente para dar la hora. Entonces a eso no queremos. Entonces nosotros tenemos mística, tenemos cariño, tenemos héroes, tenemos una formación adecuada, técnica, porque todo el mundo está yendo a la especialización. Y nosotros no podemos ser ajenos a eso. Tenemos que ser policías especializados en cada una de las áreas. Ya no tenemos grafólogos, no tenemos técnicos en armamentos, no tenemos balísticos, no tenemos una serie de cosas que antes lo teníamos. Ahora, el mismo guardia de la esquina, por ejemplo, antes era un amigo a quien se le podía confiar todo. Ahora uno ya no sabe si es el sereno o es el policía, pues a quién puedo recurrir. Tiene que haber, la función de nosotros tiene que ser exclusiva y excluyente. ¿Para qué? Para determinar exactamente quién es el responsable de tal o cual actividad en nuestro país. Si no, el sistema de la nación estaría requebrajándose, sinceramente. Señores, disculpen la euforia que pueda haber puesto esto, pero yo lo he hecho con el sentimiento que tengo de estos aspectos de carácter eminentemente periférico de lo que
tan brillantemente han expuesto en cuanto al sistema remunerativo pensionario, que no debiera en este momento ser planteado de ese modo, sino aproximarse ligeramente a lo justo. Muchas gracias. Muy agradecido por su participación. A continuación, damos el uso de la palabra por una consideración muy especial al técnico supervisor Fuerza Aérea del Perú, Enrique Llanos Campos. Por favor. Muy amable, señor presidente. Tal como lo expresó anteriormente el almirante Weinstein, el almirante Montoya, el almirante Palomino, somos el personal de técnicos y suboficiales los que más hemos sido castigados con estas remuneraciones. Y voy a ser objetivo, señor presidente. En el año 70, el haber la remuneración del técnico supervisor, que es el más alto grado de los técnicos, era equivalente a un comandante. En el año 80, el haber la remuneración del técnico supervisor era equivalente a la de mayor. Con la dación del Decreto Supremo 213, el haber la remuneración del técnico supervisor era la semisuma de capitán y mayor. Y ahora, con la dación de este decreto legislativo 1132 y 1133, la remuneración del técnico supervisor, que es la más alta jerarquía de los técnicos, es menor que un capitán. Es decir, hemos perdido lo que éramos equivalentes a comandante, luego a mayor, luego a la semisuma de mayor y capitán, ahora estamos menos que el capitán. Y hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que solicita que el haber, la pensión, la remuneración del técnico supervisor sea menos que la del alférez. O sea, quiere decir que nuestros 35 años de servicio, toda nuestra experiencia ganada a través de los años, no va a valer de nada. Y eso considero, señor presidente, que es algo que va a atentar contra la seguridad de la nación, porque nadie, absolutamente nadie, va a querer ingresar a ser técnico suboficial, ya sea del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea o la Policía. Asimismo, señor presidente, solicito a usted que se invite también a los señores presidentes de las asociaciones de técnicos y suboficiales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, así como la representante de las viudas y de los discapacitados, para que se escuche de ellos directamente cuáles son sus necesidades, cuáles son los requerimientos y cuál es la problemática existente. Muchas gracias, señor presidente. La palabra finalmente la pidió también la congresista Carmen Omonte y luego la congresista Luz Salgado y el congresista Benítez. Muy bien. Gracias, presidente. Saludando a nuestros visitantes, contraalmirantes, almirantes, generales en situación de retiro, y representantes también de los oficiales, de los suboficiales, de la DOGEN. Creo que en toda situación que analizamos como Congreso de la República, siempre tenemos que poner como prioridad cuáles son los retos que tenemos como país, en qué situación nos encontramos y a dónde queremos llegar. Y creo que todos somos conscientes, sobre todo los que voluntariamente nos hemos inscrito en esta comisión, porque lo hemos hecho por alguna razón. Nada nos ha obligado a inscribirnos en la Comisión de Defensa y Orden Interno. Hay algo que nos motiva a que estemos aquí. Y creo es porque todos consideramos que de los mayores retos que tenemos como país, hay retos vinculados y muy relacionados a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. El narcotráfico, el terrorismo, la seguridad, la protección al medio ambiente, etc. Y dentro de ese marco es que finalmente estamos ahora escuchándolos. Debimos haberlos escuchado antes. Creo que es un mea culpa que tenemos que hacer todos. Y cuando se nos planteó en diferentes oportunidades, porque hubo muchas conversaciones a nivel informal con el Ejecutivo, de la necesidad de darles esa delegación de facultades, aquellos que apoyamos esa delegación de facultades, y entre esas estuve yo, en ese momento como vocera de la bancada, lo hicimos con la mejor de las intenciones. Consideramos que era la oportunidad de por fin dar un marco que permita que se encuentren soluciones. Esa fue nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad del Ejecutivo era el contactarse con ustedes, el establecer los lazos que finalmente establezcan soluciones concretas con aquellos que sabían
de la problemática y que sabían y que tenían todas las capacidades y la experiencia para plantear alternativas concretas. Nuestra responsabilidad ha sido delegar en las facultades y lo hicimos y lo asumimos, pero la responsabilidad del Ejecutivo era hacerlo bien. Y lamentablemente tenemos esa impresión, en muchos de los aspectos no lo han hecho bien. Probablemente en algunos aspectos sí se han logrado avances. Creo que cuando mencionó el presidente que los miembros de esta comisión planteáramos cuestionamientos, creo que en este caso, más que preguntas, más que cuestionamientos, lo que tenemos que plantear son compromisos. Lamentablemente, eso es lo que aparenta ser. Ya el grupo de trabajo en la Comisión de Constitución ya pecó de omisión. Creo que esa es la impresión que tenemos. Y lo único que tenemos ahora nosotros como reto, como comisión, porque finalmente somos los interesados en el tema, probablemente no todo el Congreso, pero creo que en general lo intuyen, es establecer alternativas. Y en esos compromisos de encontrar alternativas, de encontrar mecanismos de mejoras a lo que ya estableció el Ejecutivo, contamos con ustedes. El gobierno que está haciendo, por ejemplo, el esfuerzo por ampliar el número de efectivos en nuestras Fuerzas Armadas a través del servicio militar obligatorio, que personalmente lo he apoyado hasta cierto nivel, porque yo planteo un proyecto alternativo en el que elimina inicialmente la multa para que finalmente no se perciba como discriminatorio, en el que también exige que no se establezca esta diferenciación entre universidades, institutos y otros mecanismos de motivación. Existe una incoherencia, porque plantea esto el gobierno, pero al mismo tiempo está desmotivando, como lo comentaba el contraalmirante en retiro Montoya, una desmotivación total a que los mejores peruanos ingresen a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, que es lo que todos aspiramos. Aquellos espacios vitales para nuestro país tienen que estar posicionados por lo mejor que tenemos, pero si no existe un sistema atractivo, pues es imposible que podamos contar con esa realidad. Por otro lado, estos decretos finalmente han mandado al tacho la ley de profesionalización de las tropas, la 29417, que en cierta medida implicaba una alternativa interesante. Una de las primeras reuniones que tuvimos con el ministro de Defensa, Cateriano, fue uno de los temas que yo toqué. Y el ministro aparentemente en ese momento tomó noticias del tema y se comprometió a evaluarlo, a buscar, a informarse con sus asesores. Bueno, quedó en nada y ahora estamos otra vez en cero en ese aspecto. El planteamiento que yo hice, no sé si es viable finalmente en cuanto al servicio militar obligatorio, era por un lado que sea temporal, los otros mecanismos de incentivos y por otro lado que se plantee nuevamente el poner en debate la ley de profesionalización. Hay mucho por hacer, el tema es complejísimo, mencionó el tema de los oficiales, de los suboficiales, de los técnicos. He hablado con muchos suboficiales que no entendían cómo es posible que ahora se les exija mayores años de servicios cuando la visión o la esperanza o la expectativa de vida y de realidad que tiene un suboficial es muy diferente a la de un oficial. Eso también se lo he dicho al ministro de Defensa. Y él mencionaba que sí habían tenido asesoría, pero lo que me decían los suboficiales, que finalmente son los que conocen porque lo viven, es que es muy diferente ampliar los años de servicios en un oficial que tiene otra expectativa, otra posibilidad, otra esperanza inmediata a la de un suboficial, que finalmente lo que va a aspirar es quizás a que se le prolonguen los años y a que esté un poco más jorobado cuando finalmente pueda jubilarse y sin ninguna otra motivación adicional. Qué bueno que se haya planteado también que se invite a las viudas y que podamos escucharlas porque es un tema aparte y que también lo hemos planteado, ¿no? Que no piensen que no se ha planteado, lo hemos planteado cuando vino el ministro de Defensa, pero cuantos más hablemos sobre el tema, creo que va a dar la posibilidad que también se le dé la importancia. Hay mucho por decir, quisiera tocar muchos temas, pero también lo han mencionado mis colegas, pero lo comentaba el general Llanos, es un tema de justicia. Y eso lo tenemos claro, no se está aspirando a más, no se está esperando ninguna ventaja adicional. Es un tema de justicia. De todos los servidores públicos,
con los que cuenta el Estado, con los que contamos nosotros. Solamente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son aquellos que juran entregar su vida. Y eso hay que entenderlo, hay que valorarlo y hay que ponerlo en primer nivel. No podemos ponerlos en la misma medición con la que se mira a todos los servidores públicos. Son los únicos que juran ofrecer su vida. Probablemente no, y de hecho no todos la entregan, pero el solo hecho de comprometerse a hacerla ya debe hacer que lo respetemos, que lo valoremos y que este respeto y esta valoración tenga coherencia en el tema presupuestal.